El día había sido agotador. Las horas transcurrieron mientras corría de un paciente a otro, siempre con una sonrisa en el rostro, incluso cuando el cansancio pesaba sobre mis hombros. Ahora, mientras me preparaba para mi turno de noche en el hospital, sentí una mezcla de ansiedad y alegría. Sofía, mi hija de 10 años, estaba conmigo emocionada como una pequeña enfermera en su primer día de trabajo. «Mamá, ¿crees que podré ayudar?», me preguntó, mientras se ponía su mini abrigo blanco. Sus ojos brillaron de emoción. «Claro, mi amor. Vas a ser la mejor ayuda que he tenido», respondí, ajustándome el uniforme. El olor a alcohol en gel y desinfección llenaba el aire, un aroma familiar que siempre me traía una sensación de logro. Cuando salimos de casa, la noche madrileña estaba envuelta en un manto de estrellas y la ciudad parecía respirar a otro ritmo. El tráfico era más ligero y el cielo nocturno reflejaba una belleza que a veces olvidaba en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Sofía me acompañó de la mano y no pude evitar admirar su curiosidad y entusiasmo. «¿Sabías que algunos de los pacientes pueden contar historias increíbles?», dije, tratando de recalcarle la importancia de lo que estábamos a punto de hacer. «¿Te gustan los cuentos de hadas?», preguntó mirándome con una sonrisa pícara. «Exactamente. Historias que pueden ser tan reales como cualquier cuento. A veces tienen secretos que han guardado durante mucho tiempo», respondí. Cuando llegamos al hospital, fui recibido por algunos compañeros que se estaban preparando para sus propias tareas. El sonido de los monitores y el murmullo de las conversaciones llenaron la sala. «Y bueno. Qué bueno que llegaste», dijo Clara, una de las enfermeras con más experiencia. «No lo vas a creer, pero tenemos un nuevo paciente, un tal Don Ramón. Nadie sabe lo que tiene y se niega a hablar. Es un misterio». ¿Un misterio? Pregunt intrigado. El hospital siempre tuvo sus casos enigmáticos, pero este pareció despertar en mí un interés especial. Sí, y todo el equipo está intrigado. No dice una palabra. Él simplemente se queda ahí, mirando al techo, explicó Clara, mientras se pasaba la mano por el cabello. Deberías verlo más tarde. Quizás tengas más suerte si consigues información. Sofía, que escuchaba atentamente, se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «Mamá, vas a ser la heroína del hospital y descubrirás qué le pasó», dijo, llena de esperanza. «Lo intentaré, Sofía. Pero lo más importante es que estamos aquí para preocuparnos y escuchar. A veces la gente habla más con los ojos que con la boca», respondí besándolo en la frente. Entramos a la enfermería, donde el olor a desinfectante era aún más intenso. Las luces eran suaves, creando un ambiente que, aunque hospitalario, tenía una sensación acogedora. Sofía retrocedió un poco, observando atentamente las interacciones entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Mientras organizaba materiales y revisaba registros médicos, podía escuchar rumores sobre Don Ramón. Las enfermeras comentaron la mirada distante y triste que tenía, como si estuviera atrapado en un laberinto de recuerdos. Esto despertó aún más mi curiosidad. «¿Qué está pensando?», murmuré para mis adentros, mientras me preparaba para encontrarme con él. Sofía se acercó nuevamente, con la mirada fija en la puerta de la habitación donde estaba internado Don Ramón. «Mamá, ¿crees que tiene miedo?», preguntó con voz suave y preocupada. «Creo que tal vez esté esperando, Sofía. A veces la gente necesita tiempo para abrirse», respondí, tratando de transmitir confianza. La noche prometía ser larga y llena de desafíos, pero también estuvo llena de oportunidades. Y, con Sofía a mi lado, sabía que enfrentaríamos juntos cualquier misterio que se nos presentara. El olor a alcohol y antibacterianos llenaba el aire, una mezcla que siempre me recordaba mi mundo. El hospital, con sus luces fluorescentes y el sonido de los monitores, era un lugar donde me sentía como en casa, a pesar de mi cansancio. Sofía, a mi lado, miraba todo con ojos curiosos, como una mini enfermera dispuesta a descubrir los secretos de la vida. Su sonrisa era contagiosa y por un momento pude olvidar el cansancio que pesaba sobre mí. «Mamá, ¿puedo ayudarte en algo?», preguntó Sofía, inclinándose hacia adelante, sus pequeñas manos sosteniendo un estetoscopio de juguete. «Claro, mi amor. ¿Me pueden ayudar a comprobar que tenemos todos los materiales listos para atender a nuestro paciente especial, Don Ramón?», respondí, tratando de mantener mi voz ligera. La enfermera que pasaba por nuestro lado sonrió y comentó: «Cuidado, Ana.
Este paciente es un enigma. Nadie podría entender lo que realmente necesita. Esa frase me intrigó. Don Ramón era un hombre mayor, de mirada distante y una presencia que parecía llevar el peso de muchas historias no contadas. Se negó a hablar, pero algo en sus ojos me dijo que había una profundidad que pocos habían explorado. Cuando llegamos a la enfermería vi a don Ramón acostado, con los ojos entrecerrados, como si estuviera en un sueño profundo. Sentí una opresión en el pecho al observar la soledad que emanaba de él. Sofía se acercó vacilante. Mamá, se ve triste. ¿Por qué no habla?, preguntó Sofía, con la preocupación reflejada en su rostro. A veces la gente necesita tiempo, Sofía. El dolor puede hacer que se cierren. Respondí mirando a mi hija. Intentemos que se sienta cómodo. Me acerqué lentamente, tratando de captar alguna señal de él. Al verme, don Ramón giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos y por un instante sentí una conexión profunda. Hizo un gesto enigmático con la mano, como si intentara decirme algo sin palabras. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba tratando de decir? Había una historia allí, algo que necesitaba ser revelado. Don Ramón, mi nombre es Ana. Soy enfermera. Estoy aquí para cuidar de ti, dije tratando de romper el silencio. Él solo asintió lentamente, como si me entendiera pero no supiera cómo expresarse. Miré a Sofía, que observaba todo con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Lo ves, Sofía? A veces la comunicación va más allá de las palabras, comenté, tratando de explicar la complejidad de aquella situación. Mientras me dedicaba a don Ramón sucedió algo inesperado. Sofía, distraída, tropezó con un cable del equipo médico y cayó. El sonido del impacto resonó por la habitación y mi corazón se detuvo por un segundo. Sofía, Grité, corriendo hacia ella. ¿Está todo bien, mi amor? Tenía una expresión de dolor en su rostro, pero pronto la vi luchando por levantarse. La enfermera que pasaba se dio cuenta y acudió en nuestra ayuda. Ana, dayanamıcı darla. Dijo la enfermera, mientras examinaba rápidamente la pierna de Sofía. No, puedo ayudar. Protesté, dividida entre el cuidado de mi hija y la atención que exigía don Ramón. Mamá, no te preocupes por mí. Él te necesita, dijo Sofía, tratando de calmarme, incluso mientras una lágrima caía de su ojo. Esas palabras tocaron mi corazón. ¿Cómo dejar solo a don Ramón en un momento tan crucial? Quería ser la madre que siempre estaba ahí, pero la enfermera me recordó que, como profesional, tenía un deber que cumplir. Está bien, Sofía. Llamaré a un médico y estarás bien, dije dándole un beso en la frente antes de alejarme. Mientras me alejaba, volví mi atención hacia don Ramón, quien observaba la escena con una mirada profunda y comprensiva. Podía sentir que, de alguna manera, él sabía por lo que estaba pasando. Perdón, don Ramón. La vida a veces nos pone en situaciones difíciles, dije, y él solo me miró, como animándome a seguir adelante. El tiempo parecía pasar lentamente mientras buscaba el equilibrio entre el cuidado de mi hija y la conexión que estaba empezando a formar con ese hombre enigmático. De alguna manera, la presencia de don Ramón se iba entrelazando con la mía, y sentí que la noche aún tenía mucho que revelar. El olor a alcohol y desinfectantes estaba presente en el aire, pero para mí fue como una segunda piel. Mientras caminaba por el pasillo del hospital, una mezcla de ansiedad y orgullo palpitaba en mi interior. Sofía, con su mini uniforme de enfermera, saltó a mi lado absorbiendo cada detalle de ese ambiente que tan bien conocía. Mami, ¿crees que algún día seré enfermera como tú? Su voz era dulce, pero al mismo tiempo transmitía un deseo genuino. Claro, mi amor. Ya estás en el camino correcto. Miri. Una verdadera enfermera. Sonreí, tratando de ocultar la preocupación que comenzaba a formarse en mi pecho. Sabía que esa noche tendría sus desafíos, más aún con la presencia del enigmático paciente, don Ramón, que había intrigado al equipo médico. Después de unas horas, finalmente me llamaron para cuidar a don Ramón. Tan pronto como entré a la habitación, la atmósfera se volvió pesada. El anciano estaba acostado, con una expresión distante y unos ojos que parecían mirar a través de mí. Sofía permaneció en el umbral, observando con curiosidad y un ligero toque de aprensión. Mami, ¿por qué no habla?, preguntó Sofía, mientras ajustaba el equipo de monitoreo. A veces la gente tiene mucho que decir,
pero las palabras no salen. Y eso está bien, cariño. Cuidémoslo lo mejor que podamos, respondí, tratando de consolarla. Al examinar a don Ramón, noté que hacía un gesto enigmático con la mano, como si quisiera comunicar algo. Me volví hacia él, intrigada. ¿Necesita ayuda, don Ramón?, le pregunté, pero él simplemente miró hacia otro lado, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Poco después, una avalancha en las alas llamó mi atención. Miré hacia atrás y vi que Sofía se había lastimado al intentar explorar un poco más el hospital. El corazón me dio un vuelco y, sin pensarlo 2 veces, me acerqué a ella. Sophia. ¿Qué pasó, mi amor? La preocupación se mostró en mi voz. Solo quería ver si todo estaba bien contigo, mamá, y terminé cayéndome, respondió ella, con lágrimas en los ojos. La tomé de la mano y la llevé a atención médica, dividiendo mi atención entre el dolor de mi hija y la preocupación por don Ramón. Después de comprobar las heridas de Sofía, que afortunadamente no eran graves, regresé a la habitación de don Ramón, aún con la imagen del dolor de mi hija resonando en mi mente. Fue entonces cuando vi algo que me llamó la atención. Un viejo diario reposaba sobre su mesita de noche. Sentí un impulso irresistible y, al abrir sus páginas, inmediatamente me envolvieron los recuerdos que allí había. Las cartas, algo amarillentas, revelaban historias de amor y promesas incumplidas. Cada frase parecía latir con una fuerza casi palpable. ¿Cómo pudo haber vivido tanto tiempo y aún albergar tanto dolor? Murmuré para mis adentros, mientras mis ojos escaneaban las líneas. Isabella, escuché murmurar suavemente a don Ramón, rompiendo el silencio que me envolvía. El nombre resonó en mis pensamientos como un eco lejano. ¿Quién es Isabel?, pregunté, casi sin pensar. Él no respondió, pero pude ver una sombra de recuerdo en sus ojos, como si estuviera atrapado en un pasado que nunca lo dejó ir. «¿Estabas con ella?», continué, tratando de desentrañar la conexión entre ese hombre y el nombre que ahora flotaba en el aire. «Ella era importante para ti, ¿no?». El silencio volvió a reinar, pero sentí que había algo más profundo allí, algo que trascendía la simple relación entre un médico y un paciente. Mientras me perdía en sus recuerdos, una sensación extraña comenzó a invadirme. Comenzaron a surgir preguntas sobre mis propias elecciones y los caminos que había tomado en la vida. ¿Realmente estaría viviendo la vida que siempre soñé? ¿Y Sofía, qué sería de ella en el futuro? Mami, está bien. La voz de Sofía me devolvió a la realidad. La miré y vi la preocupación en sus ojos, reflejando mi propia inquietud. Lo soy, mi amor. Estaba pensando en algunas cosas. Sonreí, pero sabía que las respuestas que buscaba estaban mucho más allá de lo que podía entender en ese momento. La noche madrileña parecía tener un peso diferente a medida que la tormenta azotaba la ciudad. El viento aulló y los truenos retumbaron como si el cielo se abriera con furia. Las luces del hospital parpadearon antes de apagarse por completo, sumergiendo todo en una oscuridad casi palpable. Siguió el caos. Los gritos de algunos pacientes se mezclaron con el sonido de sirenas distantes mientras los trabajadores de la salud intentaban mantener la calma en medio de la tormenta. «Cálmense todos. Mantengamos el orden», grité, tratando de calmar a las enfermeras que corrían de un lado a otro. Mi corazón latía aceleradamente, una mezcla de adrenalina y preocupación. Miré a Sofía, que estaba a mi lado, sus grandes ojos reflejaban el miedo que todos sentíamos. «Quédate cerca de mí, cariño», le dije, rodeándola con un brazo mientras intentaba concentrarme en las necesidades de los pacientes. La situación se volvió aún más crítica cuando me di cuenta de que el generador de emergencia no había arrancado. La oscuridad era tan espesa que casi podía sentir su peso sobre mis hombros. Con esfuerzo, intenté recordar dónde estaban las linternas. «Vamos, Ana, tú puedes hacerlo», murmuré para mis adentros. La voz de don Ramón resonaba en mi mente. Encontré una linterna en el cajón de la mesilla de noche de don Ramón, y la tenue luz iluminó su rostro. Él estaba allí, inmóvil, pero sus ojos, incluso en la oscuridad, parecían brillar con una intensidad particular. «Don Ramón, ¿se encuentra bien?». Pregant acercandom. Él no respondió, pero sus ojos me dijeron que estaba muy lejos, perdido en profundos pensamientos. «¿Sientes eso, no?», dijo Sofía. Su voz era un susurro en la oscuridad, como si algo estuviera pasando. «Sí», respondí,
volviendo a mirar a don Ramón. Algo importante. Lo que no sabía es que esta tormenta no era solo una cuestión meteorológica, era un presagio de lo que vendría. Mientras intentaba consolar a los demás pacientes, me centré nuevamente en don Ramón. Mientras la tormenta azotaba afuera, una sensación espeluznante impregnaba el aire. El silencio que siguió al trueno parecía lleno de expectación. Don Ramón, lo llamé, tomándole la mano. ¿Puedes oírme? Volvió la cabeza lentamente y noté que había algo en sus ojos, una chispa de lucidez que no había notado antes. Isabella, murmuró, casi como un mantra. Estoy esperando a Isabella. ¿Quién es Isabel? Pregunté, la curiosidad me consumía. La has estado esperando durante mucho tiempo. Hizo un movimiento con la mano, como si quisiera decirme algo, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. La vida depende de un milagro, susurró finalmente, su voz débil pero llena de significado. Sofía, que me observaba atentamente, preguntó, «Mamá, ¿quién es ella? ¿Por qué la espera? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros?» No lo sé, hija mía, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La conexión que empezaba a formarse entre nosotros y aquel hombre misterioso era inexplicable, pero palpable. Pero parece que cree que algo importante está por suceder. La tormenta seguía arrasando afuera y podría jurar que la energía en la habitación cambiaba con cada segundo que pasaba. Miré a Sofía, que absorbía todo como una esponja, y me di cuenta de que, de alguna manera, nuestros destinos estaban entrelazados. Don Ramón, llamé de nuevo, ¿puede contarnos más sobre Isabella? Por favor. Cerró los ojos por un momento y luego los abrió lentamente, como si despertara de un largo sueño. Ella era la luz de mi vida, dijo, y sentí que cada palabra era el peso de su historia. Prometí que nunca la olvidaría, pero la vida tiene sus propios planes. La tensión en el aire aumentó y el sonido del trueno pareció alinearse con la intensidad de su revelación. Sabía que había algo más ahí, algo que podía cambiarlo todo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tiene que pasar para que conozcas a Isabella? Un milagro. Repitió, y por un momento todo quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a Sofía, que parecía tan pequeña e inocente en medio de la tormenta de emociones. «Estamos aquí con usted, don Ramón», dijo. «Haremos lo que sea necesario». Pero en mi corazón creció una duda. ¿A qué me estaba comprometiendo realmente? ¿Qué podría significar ese milagro para nosotros? El silencio del hospital después de la tormenta era casi palpable, una calma tensa que envolvía todos los pasillos y habitaciones. Las luces se habían vuelto a encender, pero el eco de las últimas horas aún resonaba en mi mente. El diario de don Ramón, con sus páginas amarillentas y llenas de recuerdos, parecía ahora un vínculo entre nuestro pasado y un futuro incierto. Sentada al lado de su cama, lo miré, quien descansaba con los ojos cerrados, como si estuviera en un sueño profundo. La imagen de él, tan vulnerable y al mismo tiempo tan lleno de historias, me hizo sentir una conexión que no podía explicar. «Sabe, don Ramón», comencé vacilante, «su historia me hace pensar en tantas cosas. En elecciones, arrepentimientos». Me detuve, buscando sus reacciones. Él no respondió, pero su rostro pareció relajarse, como si estuviera escuchando cada palabra. En ese momento, Sofía entró en la habitación, todavía un poco pálida, pero con un curioso brillo en los ojos. «Mamá, ¿estás hablando con él?», preguntó, acercándose tímidamente. «Sí, cariño. Estamos hablando de recuerdos», respondí, tratando de mantener mi voz suave. «¿Recuerdas el diario que encontramos? Tiene muchas historias». Sofía miró a don Ramón, que ahora parecía un poco más despierto. «¿Qué está diciendo, madre? Está hablando de Isabella». La mención del nombre me tomó por sorpresa. «¿Cómo sabes acerca de Isabella?». La miré intrigado. «Te escuché murmurar mientras leías. ¿Qué le pasó?». Las preguntas de Sofía fueron como flechas que se clavaron en el corazón de algo que yo no había compartido. Una parte de mí quería protegerla de los fantasmas del pasado, pero otra me dijo que era hora de abrir las puertas. Isabella era una persona muy especial para él, Sofía. Parece que tenían un amor importante. Comencé tratando de simplificar la complejidad de la historia. Pero don Ramón vivió muchas cosas difíciles.
¿Qué quieres decir, mamá? Él todavía la ama. La inocencia y la curiosidad de Sofía eran palpables y no pude evitar sonreír, incluso en medio de la gravedad de la situación. Creo que sí. A veces el amor no desaparece, aunque la gente se aleje, respondí mirando a don Ramón, que ahora parecía prestarnos atención. A veces necesitamos un cierre, un ritual, algo que nos ayude a encontrar la paz. Don Ramón, aún sin palabras, pareció comprender la profundidad de nuestra conversación. Su mirada sobre mí era como una súplica silenciosa, una súplica para que lo ayudara a encontrar un cierre. «Mamá, ¿qué es un ritual?», preguntó Sofía, con los ojos brillando de curiosidad. «Podemos ayudar a don Ramón». La idea de realizar un ritual me dejó dividida. Un ritual puede ser algo simbólico, un acto que nos ayuda a honrar a alguien que amamos, le expliqué, tratando de simplificar el concepto. Pero es algo serio, Sofía. No es solo un juego. Quiero ayudar. Podemos hacer algo lindo por él y por Isabella, insistió mi hija, con la determinación propia de su edad. Si todavía la ama, se lo merece. Miré a don Ramón, que parecía absorber cada palabra. El deseo de Sofía me conmovió profundamente y sentí que podría haber algo de cierto en él. Si decidimos hacer esto, debemos estar preparados, Sofía. Podría ser emocionalmente intenso. Estoy lista, mamá, dijo, con una firmeza que me sorprendió. Ayudemos a don Ramón. La decisión estaba en el aire, pero la vacilación todavía me dominaba. Volví a mirar a don Ramón, cuya expresión ahora estaba llena de esperanza y expectación. ¿Quiere que hagamos esto, don Ramón?, le pregunté y él asintió lentamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y anhelo. Así, la noche se extendió ante nosotros, llena de promesas y desafíos. Estábamos a punto de embarcarnos en un camino que nos llevaría a una comprensión más profunda del amor, la pérdida y la verdadera esencia de la curación. La conexión que se estaba formando entre nosotros tres era innegable, e incluso con el peso de la responsabilidad, sentí que estábamos haciendo algo significativo. Algo que pueda traer paz no solo a don Ramón, sino también a nosotros. El aire en la habitación de don Ramón estaba lleno de palpable expectación. Dudé un momento, mirando a Sofía, que estaba a mi lado, sus ojos brillaban con curiosidad y un poco de miedo. «Mamá, ¿realmente crees que esto funcionará?». Su voz era baja, casi un susurro. Sabía que ella también sentía la gravedad de la situación, pero la respuesta que le vino a la mente fue solo un eco de incertidumbre. «No lo sé, Sofía, pero tenemos que intentarlo. Don Ramón se lo merece», respondí, tratando de transmitir más confianza de la que realmente sentía. Ella asintió, su expresión mezclaba determinación y miedo, reflejando lo que yo mismo sentía. Con un gesto gentil, tomé su mano, buscando consuelo en el tacto mientras nos preparábamos para realizar el ritual. El entorno que nos rodeaba pareció cambiar tan pronto como empezamos. La luz de la pequeña lámpara al lado de la cama de don Ramón parpadeó y una brisa inesperada pasó por la habitación, haciendo crujir los papeles del diario. «Está empezando», murmuré, mientras me concentraba en las instrucciones que me había dado don Ramón. Tenía los ojos cerrados, pero podía sentir su intensa presencia, como si nos estuviera mirando desde un lugar más allá del tiempo. «Recuerda, mamá, tenemos que creer», dijo Sofía, apretando mi mano con más fuerza. La miré y vi el coraje en sus ojos. Era como si la inocencia de una niña se fusionara con la determinación de una joven que entendía más de lo que debía. Le sonreí, tratando de anclarme en su fe. Comenzamos a cantar las palabras que don Ramón me había enseñado y, mientras hablábamos, la habitación pareció transformarse. Las paredes, antes tan hospitalarias y frías, ahora parecían vibrar con una energía cálida y acogedora. La luz que emanaba de nosotros se intensificó, creando sombras danzantes que parecían contar historias de un pasado olvidado. «Isabella, estamos aquí», dije, mi voz resonó en el espacio a mi alrededor. Su nombre resonó en el aire y, en respuesta, la luz se hizo aún más brillante. Luego, como si el tiempo se hubiera detenido, las visiones comenzaron a formarse ante nosotros. Vi a Isabella, una joven llena de vida, riendo y bailando bajo la luz del sol. El amor en sus ojos era inconfundible y me di cuenta de que estaba presenciando un momento precioso en la vida de don Ramón. «Mira, mamá, están juntos», exclamó Sofía con los ojos muy abiertos. La seguí con la mirada y vi a don Ramón,
no como el anciano que conocíamos, sino como un joven apasionado, lleno de esperanzas y sueños. La conexión entre los dos se hizo más clara y mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Don Ramón, ustedes. Mi voz se apagó cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su lugar. Pero antes de que pudiera completar el pensamiento, el resplandor envolvió toda la habitación y la figura de don Ramón comenzó a transformarse. La luz se intensificó, y cuando finalmente se disipó, él estaba allí, ya no un anciano, sino un abuelo joven y radiante, con los ojos de Sofía. «Mamá, es él, es el abuelo», gritó Sofía, con los ojos brillando de reconocimiento y alegría. Me congelé, el shock se apoderó de mí por completo. La verdad fue como un golpe, una mezcla de amor y dolor. El hombre que pensé que había desaparecido durante años estaba allí, ante nosotros, y la conexión entre nuestras vidas se hizo cada vez más clara. Isabella. He esperado tanto tiempo por este momento, dijo, con la voz llena de emoción. Finalmente, estoy cerca de ti otra vez. Las lágrimas corrieron por mi rostro cuando la realidad de lo que estaba sucediendo se hizo evidente. Un ciclo de amor, pérdida y reencuentro se desarrolló ante mí y supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Abuelo. Nunca me hablaste de él, mamá. Sofía me miró confundida y encantada al mismo tiempo. La historia de amor y dolor que nunca había compartido comenzaba a entrelazarse con nuestro presente, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Resolvamos esto juntos, mi amor, respondí, envolviendo a mi hija en un fuerte abrazo, sintiendo la fuerza de la conexión que ahora no solo existía entre nosotros, sino también con don Ramón, el hombre que era parte de nuestra historia, pero que, durante tanto tiempo, permaneció oculta en las sombras del pasado.